Estrada. Ahí ya está iniciando la grabación. Vean, aquí en el PowerPoint tenemos un ejercicio. Este ejercicio de una empresa manufacturera, una fábrica, dice, supongamos que tenemos una máquina inyectora que produce piezas de plástico, por ejemplo, de PVC. ¿Ok? Dice, una característica de calidad importante es el peso de la pieza de plástico, porque indica la cantidad de PVC que se le inyectó a la matriz. ¿Ok? La pieza va a ser un tipo de taza para tomar cosas, ¿no? Café, chocolate. Dice, si la cantidad de PVC es poca, la pieza de plástico será muy frágil. Pero si la cantidad es excesiva, la producción se encarece innecesariamente porque consume más materia prima de la necesaria. En esas tazas que a veces usted las usa y usted dice, esta taza pesa mucho. O hay tazas que son así como muy livianas y nada más las golpeas con algo y se te quiebran. Entonces, ni una cosa ni la otra es recomendable para la empresa, sino la cantidad que debe ser. Dice, entonces, en el lugar de salida de las piezas, hay un operario que cada 30 minutos toma una pieza, la pesa en una balanza y registra la medición. ¿Ok? Entonces, hay un puesto ahí de control. Dice, los resultados del muestreo durante 4 horas es este que aparece acá. Se toma una primera pieza a la media hora y la pesan 55,1 gramos. La segunda pieza pesa 57,1 gramos. La tercera pieza 53,3 gramos. La cuarta pieza 53,9 gramos. La quinta 55,9 gramos. La sexta 53,2 gramos. La séptima 55,8 gramos. Y la octava pieza 54,4 gramos. ¿Ok? Tenemos ahí entonces, cada media hora se toma una pieza, se pesa en una balanza y se registra en una tarjeta. ¿Ok? Son 8 datos. Entonces, con estos 8 datos, dice, calcula e interpreta las medidas de tendencia central y variabilidad de las piezas producidas por la máquina inyectora de PVC. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar estos 8 datos. Vamos a ponerlo así para escribir los 8 datos. Window por aquí y nos vamos al Excel. Ok. Entonces pueden dividir su pantalla en dos y toman los 8 datos y se los llevan al Excel. Entonces, esos datos representan el peso de la pieza. Entonces vamos a poner aquí peso y anotamos los pesos. Vamos a incluir una columna número. Entonces, el número de la pieza, la 1, la 2, la 3. Ok, tenemos ahí las 8 piezas y su peso, 55,1 gramos. Usan el punto del teclado numérico, ¿verdad? 57,1 gramos, 53,3 gramos, 53,9 gramos, 55,9 gramos, 53,2 gramos, 55,8 gramos y 54,4 gramos. ¿Ok? Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí. Ok, ¿me están siguiendo entonces?
¿Sí están por ahí? ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? ¿Podemos hacer alguna reacción por aquello para saber que están por ahí? Sí, Ok, profe, nada más estoy siguiendo, digitando los datos. ok, excelente. Gracias ahí por los que reaccionaron. Porque a veces uno se siente así como en un monólogo. Uno está hablando, pero de repente me gusta pasarme para acá y ver ahí de que sí están poniendo atención. Ok, tenemos los 8 datos. Así como 8 datos pueden ser que se tome una muestra cada 10 minutos y se estén tomando muestras, pueden ser muestras aleatorias y no en ninguna unidad de tiempo. Y usted va y toma no una, sino 5 piezas, va después toma dos, cuatro y así se las lleva al área de control de calidad, al departamento de control de calidad o al laboratorio de control de calidad y eh, pesa el producto en este caso, ¿no? Por ejemplo, puede ser una balanza granataria o una balanza digital, dependiendo del tipo de pieza. Por ejemplo, esta balancita, entonces ahí se cuelga y se puede entonces establecer cuánto es el peso del producto, ¿no? Entonces ahí. Entonces tenemos que llevamos el registro, ¿no? Entonces yo tengo mi tarjeta, mi documento, agarro y voy haciendo las anotaciones de acuerdo a lo que voy registrando. Entonces, tenemos que analizar para establecer cómo está este proceso en cuanto al peso de la taza, de la pieza esta que se está fabricando en la máquina inyectora. Ok, podemos calcular, ¿verdad? El promedio. Ok, entonces vamos a poner por aquí, promedio. Ok, promedio o media. La fórmula dice que sume todos los datos y lo divide entre el número de datos. Entonces yo me puedo venir al Excel y en el Excel le digo aquí en f de x, ¿verdad? En las funciones del Excel, aquí en f de x, y le digo todas, que me dé todas. Puedo pedir estadísticas, por ejemplo, para que me lance las estadísticas, las que son estadísticas puramente, o todas. Y aquí busco promedio con P, ¿verdad? Promedio. Busco allá abajo promedio, ahí está el promedio, y le digo que aceptar el promedio, que me dé el promedio de estos datos. Que me dé el promedio de los datos y aquí me lo da 54,83. Entonces, promedio 54,83. Así puedo buscar la mediana, puedo buscar la moda, ¿verdad? Puedo buscar el percentil que yo quiera, puedo buscar la varianza, puedo buscar la desviación estándar usando las funciones del Excel, ¿verdad? Aquí, si yo busco la desviación estándar, utilizaría, aquí está desviación estándar de una muestra, desviación estándar de una población, desviación estándar esta, aquí tienen de varias desviaciones estándar. Yo le puedo poner aquí todas y igual puedo buscar aquí con D y busco desviación, desves. Esta que dice desves, dice, esta función está disponible, calcula la desviación estándar de una muestra, omite valores lógicos y de texto. ¿Ok? Entonces vean que dice que es la desviación estándar de una muestra. Y esta es una muestra de 8 productos. Entonces le elijo desves y le digo qué son estos datos. Y aquí me da la desviación estándar, 1,38. ¿Ok? Además que la puse aquí, la voy a quitar y la voy a poner acá. Esta es la desviación. Ok, ahora yo puedo calcular cada una por separado, pero también puedo aprovechar el Excel y el complemento que activamos. Entonces,
ojo, se van a ir a los datos, aquí a datos, y como tenemos activado análisis de datos acá a la derecha, lo tenemos activado, le damos clic ahí en análisis de datos. Le damos clic y buscamos aquí estadísticas descriptivas. Esta, porque esta parte del curso es la parte descriptiva. Cuando vemos coeficiente de variación, prueba de hipótesis y eso, esa es la parte de inferencia, la estadística inferencial. Entonces le damos estadística descriptiva, le damos a aceptar. Ojo, aquí. Es como llenar, le va pidiendo los datos, dice, ¿cuál es el rango de entrada? Usted dice los datos. Este es el rango de entrada, los datos, los 8 pesos. Dice, ¿están en una columna? Sí, en una columna. Pueden estar horizontalmente. Si están en fila, usted le da fila. Entonces lo dejamos en columna. Vean que aquí yo cubrí los datos, no cubrí el título. Entonces, como no cubrí el título, esto no lo activo. Dice rótulo en la primera fila, no lo activo. Pero si yo cubro, ojo, yo cubro desde la palabra peso, peso y todos los datos, entonces aquí le doy check. ¿Por qué? Porque el primer dato es un rótulo, es un encabezado. Y es bueno ponerlo para que se sepa que esto está hablando del peso de algo. Entonces, ahí desde la palabra peso, todos los datos y aquí elegimos rótulos. Dice rango de salida o una hoja nueva. Quiero los datos aquí mismo, entonces le digo un rango de salida. Y se posicionan aquí adentro y eligen una celda vacía. Es ahí donde quiero que me lance los datos. En el rango de salida es donde quiere que le lance los datos. Y le dicen aquí que les dé un resumen estadístico, un resumen de las estadísticas. Entonces, ahí les dejan el predeterminado. Esto del nivel de confianza, usted se lo puede cambiar, pero lo deja ahí. Después van a entender por qué los niveles de confianza. Bueno, aquí como una pincelada, un nivel de confianza es con qué seguridad usted quiere asegurar las cosas. Bien, entonces yo puedo decir que puedo asegurar las cosas con un 95% de confianza, un 80% de confianza, un 99,9% de confianza. Eh, Toda investigación tiene que tener un nivel de confianza. Si ustedes recuerdan cuando comenzó la pandemia y comenzaron a aparecer las inyecciones, curiosamente, ¿verdad? No había ninguna inyección para esto y de repente Pfizer, AstraZeneca, no sé qué, un montón de empresas farmacéuticas comenzaron a lanzar la inyección para el COVID. Un super, mega, ultra negocio para ellos. ¿Ven? Y lo curioso es que todo lo encontraron. Cuando si fuese tan fácil encontrar una cura para algo o una inyección para algo, no lo hubieran hecho en tiempo récord. Ok, pero el nivel de confianza que comenzaron a dar las empresas farmacéuticas variaba. ¿Ven? Algunas tenían un mayor nivel de confianza, o sea, que la vacuna era más efectiva unas que otras. Pero la pregunta es, ¿era cierto eso? ¿Realmente había un 90 y tanto % de confianza de que si te inyectabas no te iba a dar COVID y si lo tenías no te iba a pasar nada? Bueno, personas que no se inyectaron y no les pasó nada, personas que se inyectaron y ya no están en este mundo. Entonces, ¿hasta dónde confiar en las cosas? Por eso el nivel de confianza. ¿Qué nivel de confianza le voy a dar a mi investigación? Ok, ya meto los datos, le digo si es columna fila, si es el rótulo, siempre es bueno cubrir desde el título. Rango de salida, me posiciono en una celda vacía y le digo resumen estadístico. Le doy a aceptar y ¡pram! Ahí la tienen. ¿Ven? Como yo le dije que peso, ven que acá me dice peso y me lo pone. Si no le doy peso, no sé a qué hace referencia esto. Dice la media, que es el promedio, 54,8335. La mediana, no la calculé, pero aquí está la desviación estándar. Desviación estándar 1,3814. Tienen la varianza, tienen la mediana, tienen la moda. Aquí cuando aparece este símbolo es que no hay moda. O sea, porque ningún dato repite. ¿Ven? Ningún dato repitió. Todos son datos diferentes. ¿Ven? Le da el rango,
que el rango es la diferencia entre el dato más alto y el dato más bajo. Si usted resta el máximo menos el mínimo, le da el rango. La suma, ¿cuánto suman esos datos? La cuenta, ¿cuántos datos fueron los que tomó en cuenta? 8. ¿Ven? Entonces, él les da acá el coeficiente de simetría, que es parte de la tarea. El coeficiente de simetría. Este número nos dice si los datos son simétricos o asimétricos, pero ustedes van a investigar sobre eso. La kurtosis, cómo se comportan los datos desde el punto de vista de kurtosis. Ven, pero este resumen estadístico les da las medidas de tendencia central más relevantes. Y dentro de las medidas más relevantes, por el momento, estas cuatro, ¿verdad? Que son dos medidas de posición y dos de medidas de variabilidad. Digo en este momento porque todas son importantes. Nada más que el tema de hoy son medidas de tendencia central y variabilidad, que son esas cuatro. ¿Preguntas? Por el momento, ¿ninguna? Vamos a ver. No, profesora. Ok. Profe, disculpe, yo sí tengo una pregunta. ¿Podríamos volver un momento al cuadro del Excel, porfa? Ahí está. Ok, perfecto. Entonces usted dice que los dos puntos que tomamos hoy es cómo yo posiciono mi producto que muestreo y cuando usted se refiere a variabilidad, estamos hablando más que todo como el estándar que estamos teniendo o la diferencia a lo que esperamos, ¿es correcto? Sí, en otras palabras. Ya les explico aquí en la pizarra esto de la tendencia central de la variabilidad. Primero era así como tener la referencia de datos y ahora lo vamos a analizar un poquito mejor para responderte a esa pregunta. Ah, Ok, perfecto. entonces, aquí usted puede interpretar, porque no es solo calcular, ¿verdad? Porque calcular lo hace el Excel, interpretar. Entonces, voy a escribirlo aquí. Lo puedo poner como un comentario, pero para mantenerlo visible voy a escribirlo mejor aquí. La mediana, entonces, podríamos decir, las piezas pesan en promedio 54,83, 54,83 gramos. ¿Ok? Esa es la mediana, la media aritmética o promedio. La mediana, el 50% de las piezas producidas, puedo poner ahí producidas por la máquina inyectora de PVC, puedo hacer más, ampliar más la respuesta, pero en forma directa, el 50% de las piezas producidas pesan 54,75 gramos, 54,75 gramos o menos, y otro el otro 50% de las piezas pesan 54,75 gramos, 54,75 gramos o más. ¿Ok? Entonces tenemos ahí cuánto pesan en promedio y cuál es el valor central. La desviación estándar, el peso de las piezas varía en insertar símbolo en más o menos 1,38 gramos. Alrededor
alrededor de el peso promedio. La varía. Esta de la varianza, generalmente uno no le explica, porque la varianza se calcula como fórmula para sacarle la raíz cuadrada y obtener la desviación estándar. Entonces, si yo digo, por ejemplo, más raíz, digo, sáqueme la raíz de este número, ¿verdad? La raíz de ese número me va a dar la desviación estándar, ¿la ven? Entonces, no tiene relevancia porque la que nos interesa por el momento es eh, la desviación estándar. Ok, entonces tenemos eso. Gracias, profe. Sí, es que yo me preguntaba, ¿y cómo explico esos datos? Sí, Pero usted me entendió la pregunta, genial. medidas de, vamos a poner aquí, medidas de posición y bueno, el nombre, vamos a poner entonces medidas estadísticas. Ok, entonces lo tenemos ahí. Ahora, para reforzar la respuesta a la pregunta que me hiciste, ok, estoy grabando bien. Perfecto. Ay, no, ay, no. Ok, dejé de compartir. Para responder a esto, recuerden que eh, las medidas de posición y tendencia central se basan en la curva de Gauss. Entonces, nosotros vamos a tener la curva de Gauss, la curva de la distribución normal, ¿verdad? Las características que ya tienes que es una curva simétrica en apariencia, donde el área bajo la curva, esta área, representa, si hablamos de probabilidades, el 100% de las probabilidades. ¿Ok? Los valores van desde el menos infinito hasta el más infinito. Del menos infinito al más infinito. Quiere decir que en el centro de la curva estaría el cero. Y si hablamos de los números reales, estarían los números positivos y los números negativos. ¿Ok? Enteros racionales e irracionales, enteros racionales e irracionales negativos, positivos. Eh, ahora, como les digo, ¿no? Es simétrica. Si hablamos de probabilidades, 50 y 50 de probabilidad. La curva tiene la característica de que nunca toca la horizontal. Es como cuando se habla matemáticamente, como si la horizontal, el eje de la X, fuera una asíntota. Las curvas, cuando usted trabaja las curvas matemáticas, o sea, grafica la curva del costo, de los ingresos, de lo que sea, existen asíntotas y las curvas no pueden atravesar las asíntotas. ¿Verdad? Son como paredes, ¿no? No puedes atravesar la pared, salvo que fueras así como Gasparín, el fantasma amigable, y que atravieses. Pero no puedes atravesar la pared. Yo vengo aquí, me puedo ir hacia allá, pero no puedo atravesar la pared. ¿Ven? Las curvas se van pegando a la horizontal, pero se van al infinito. Entonces, por eso, cuando se habla de
probabilidades, cuando se habla de probabilidades, uno dice que en teoría, ojo, en teoría existe lo que se conoce como un evento cierto que tiene 100% de probabilidad de que va a ocurrir o un evento nulo que tiene 0% de probabilidad de ocurrencia. O sea, no va a ocurrir. Si yo les pido a ustedes ejemplo de un evento cierto, algo que usted diga, esto es así y esto va a ser así, un evento cierto, algo que va a ocurrir, ¿qué me podrían decir? Un evento cierto, algo que es así, o sea, no hay quite. Un evento cierto, ¿qué dirían? Ya sea a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel de la realidad que vivimos, un evento cierto, que sería algo que es 100% cierto. ¿Puedes? ¿Qué me dicen? Cualquiera persona, lo que se les ocurra. Les pregunto para no pedirle a alguien específico, no sé, usted a dedo. Eh, ¿Cómo era, profe? Un evento cierto, algo que va a suceder. Usted diga, esto va a suceder, es así, no hay quite. Cuando llueve. Cuando llueve, o sea, por ejemplo, si yo digo, va a Cuando ya llover, estamos en la época de lluvia. ok, que en invierno va a llover, en la época de invierno va a llover. No, puede ser cierto porque es lo que esperamos, pero a como está el clima, ¿verdad? Que estuvimos en verano y nos pasamos todo diciembre bajo lluvia, cuando no debería llover en esas fechas, ¿verdad? Pero llovió. Entonces uno dice, bueno, ahí no debería, pero sucedió. ¿Ve? Entonces, uno puede hablar de un evento cierto, pero lo cierto puede ser que no sea tan cierto. Eh, ¿Alguien que quiera decir algún otro ejemplo de evento cierto o Puede evento ser, nulo? Ajá, ok, por ejemplo, puede Yo, ser profe. como algo, mañana es jueves, algo así, o tiene que ser ok. algo diferente. Sí, eso es cierto. Uno dice, si hoy es miércoles, mañana va a ser jueves. Es un evento cierto. Bueno, puede ser cierto, hasta que nos digan lo contrario. Si nos salimos de la realidad, puede ser que mañana no sea jueves o que nunca veamos el mañana. ¿Me explico? O sea, ahorita puede suceder algo y no hubo jueves. ¿Ven? Se le ocurre a Putin hacer uso de las bombas nucleares y adiós planeta Tierra. Y no hubo jueves. No sé, llegan algunas naves extraterrestres y no sé, así como en la película Invasión Extraterrestre y se acabó y no vimos jueves. O si nos vamos a la religión y 2000 años de la vuelta de Jesús y que aparece el hombre y que dice y todos vida eterna y olvídense de que mañana jueves nadie trabaja, todo el mundo va a vivir. Ya se me olvidó cómo era lo que caía en el desierto y que alimentaba a los que andaban en el desierto, lo que caía en la mañana. ¿Alguien le recuerda el nombre de eso que ellos recogían como alimento? ¿No? Ok, bueno, pero en la Biblia dice que ellos recogían algo para alimentarse. Ok, entonces el jueves se espera que sea cierto, que mañana sea jueves. La cosa es si vemos el mañana. Clara, ¿qué ejemplo ibas a decir? Clara Luz, ¿quería decir algo hace un momento? Sí, profe. Adelante. La muerte. Nos La tenemos que muerte. morir. Ok, un evento cierto, la muerte. Pero como les decía ahorita, ¿no? Si 2000 años después viene Jesús y dice vida eterna y ya no nos morimos. La muerte.
eh, el cáliz de la vida, la fuente de la juventud eterna, eh, un vampiro así tipo películas, ¿no? Y vives eternamente. Duncan MacLeod, el inmortal, la serie, 400 años, Matusalén, la muerte. ¿Será que es cierto? Bueno, en teoría sí, todos, es el ciclo de la vida, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eh, pero ¿hasta dónde puede existir algo que nos permita tener así como vida eterna? Entonces, cuando se habla de evento cierto o evento nulo, uno dice, sí, vamos a morir. Bueno, puede ser que no. Por eso es que la curva no toca la horizontal, porque puede suceder algo que haga que lo cierto no sea tan cierto y que lo nulo no sea tan nulo. ¿Ok? Entonces, eso sería una manera de justificar el por qué la curva no toca la horizontal. Por eso se deja abierta. Y por eso, cuando se hace una investigación, se trabaja con niveles de confianza y se trabaja con una muestra. ¿Ven? El nivel de confianza, para no hablar del 100%. Una encuesta, el tamaño de la muestra, generalmente se trabaja un 95%, pero hay encuestas donde hay mucho en juego, la vida de personas en juego, por ejemplo, como en el caso de las inyecciones del COVID, ahí no se puede trabajar con un 95%, se tiene que trabajar con un 99,9999%, porque están jugando con vidas de personas. Cuando el COVID comenzó a salir y todas las noticias y el boom del COVID, se decía que iba a afectar a un 5% de la población. O sea que era así, como el 5% de la población, adiós, iba a morir. Y luego se dijo que ese 5% que estaba expuesto a sufrir del COVID y de lo más así, de la muerte, por decirlo de una forma, iban a ser las personas adultas mayores con problemas médicos. Pero ese 5% es un número preocupante. Imagínense, si hablamos del 5%, vamos a ver por aquí. Este es solar, entonces necesita ahí como la luz. El 5%. Y si decimos que aquí en Costa Rica, digamos, unos 5 millones de personas por el 0,05 o 5%, eran 250.000 personas las que tenían que haber muerto de COVID. ¿Sí? Murieron, sí, muchas personas, sí, pero no 250.000. ¿Murieron de COVID realmente o murieron de cualquier otra cosa y todos los médicos se lo achacaban al COVID? ¿Ven? Por ejemplo, mi mamá murió en pandemia y ataúd cerrado y toda la cosa, pero en el acta de función no decía COVID. ¿Ven? Decía ahí que había sido por una serie de supuestos microinfartos, que no sé qué. Y si hubiese sido por eso, ¿por qué ataúd cerrado? Y nos dijeron en un principio que era por la pandemia. Eh, pues, ¿murió por muerte natural o fue por descuido, por negligencia médica, etcétera, etcétera, etcétera? No podemos buscar mil excusas, pero a la final fue una estadística más del COVID. ¿Ven? Entonces, 250.000 personas, imagínense, preocupante, ¿no? Entonces ahora proyectalo a nivel mundial con la cantidad de millones de personas que somos, 8 millones, 8 no sé qué. ¿Cuántas personas deberían haber muerto? Entonces, por eso se dice que es como el control mundial, ¿no? La reducción de la población y todas las conspiraciones, etcétera. Aquí, en el ejercicio que tenemos, ¿verdad? Tenemos que el valor promedio nos dio 54,83. Ese 54,83, que es una medida de posición, va a estar aquí. 54,83.
Veamos. Ese es el peso promedio. El promedio se va a poner en el centro. Aquí va a estar el promedio, la mediana, la moda, el percentil 50, el cuartil 2. Cuartil 2 dividen, los cuartiles dividen el todo en 4. Entonces el cuartil 2 es el 50%. Hay deciles. Los deciles miden el todo en 10 partes. Entonces el decil 5 es el 50%. Tenemos los percentiles, bueno, perdón, los quintiles. Los quintiles dividen el todo en 5 partes iguales, cada parte representa un 20%. Entonces el quintil 3, que es el 60%, para dejar un 40 abajo y un 40 arriba. Entonces está en el centro. Todo eso se ubica aquí en las medidas de posición. Las medidas de variabilidad lo que miden es cómo varían los datos a la derecha y a la izquierda del valor promedio central. ¿Okay? La variabilidad. En este caso, en el Excel dice que la desviación estándar es 1,38. Entonces, la desviación estándar sería más 1,38 menos 1,38 de desviación estándar. Gramos. ¿Ok? Entonces, si al promedio nosotros le sumamos y le restamos la desviación estándar para establecer un rango, sería 54,83 más 1,38. Estaríamos hablando de un 56,21. Y 6,21 gramos. Y si restamos, sería un 53,45. $53,45 gramos. Entonces, aquí, en este caso, nosotros esperamos, en teoría, ojo, en teoría, se espera que más o menos el 70% de las tazas o piezas fabricadas por esta máquina inyectora, su peso oscile entre el 53,45 y 56,71 gramos. O sea, el promedio, más o menos una desviación estándar, el 70% de los datos. 70% de los datos. De ese 100%, el 70% es más o menos una desviación estándar. Está, por ejemplo, lo que es la filosofía Six Sigma. Six Sigma son Sig de 6 y Sigma es la letra griega que se utiliza para la desviación estándar. ¿Verdad? La letra griega Sigma. Es la desviación estándar. Sigma. Así como el abecedario griego es el mismo gregoriano que tenemos nosotros, ¿no? A, alfa, B, beta, C, gamma, y ahí sigue. Entonces, sigma, epsilon, lambda, está el abecedario griego. Sigma representa la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, si yo digo el promedio más o menos dos desviaciones estándar, se espera el 95% de los datos. Ven aquí como el promedio más o menos una desviación, el 70%. El promedio más o menos dos desviaciones, 95%. Y el promedio más o menos tres desviaciones,
el 99,9% de los datos. Pero lo más importante es que la desviación estándar sea pequeña. O sea, que la diferencia en este caso entre el peso de las tazas fabricadas por la máquina inyectora de PVC sea poca la diferencia entre una taza y otra. ¿Verdad? Que el peso sea un peso homogéneo. O sea, datos homogéneos, pesos parecidos. ¿Que existe variación? Sí. Si la varianza es elevada, quiere decir que hay mucha variación, la diferencia de pesos existe. Ahora, para que entiendan esto con algo aquí que lo puedan ver. No estoy haciendo crítica a la marca, por aquello, sino ilustrando como un producto. Vean esto. Los que compran o han comprado esto. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Esto pesa 25 gramos. Pero observen esto, 25 gramos. Ahora vean esto. ¿Qué dice aquí? 25 gramos. Pero esta parece la mamá de este otro paquete. Y las cosas están enteras. O sea, no es que yo las agarré, las trituré, no. Vean, ahí están. Si ustedes las tocan, puestas en cualquier posición, están ahí. Si hubieran estado aplastadas, estuvieran todas acá al fondo, ¿no? Igual esta, donde usted toque, están llenas. Entonces, uno dice, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo de la fábrica van a salir dos productos iguales, pero con cantidades sumamente diferentes? ¿Qué quiere decir esto? Uno, que la máquina empacadora se desprogramó y no se percataron, porque aquí la empresa está perdiendo. Acá el cliente está perdiendo. O sea, ni una cosa ni la otra es buena. Porque el cliente se puede quejar y decir, no, no compro más ese producto porque nos engañan, no nos dan lo que tiene que hacer. Pero si usted siempre ve esto, no tiene problema, no va a dudar. Si siempre ve esto, no hay problema. Pero cuando usted ve esto y está acostumbrada a esto y le dan esto, se va a molestar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el rango de aceptación de ese 25 gramos? ¿Verdad? Porque son como tipo hojuelas, o sea, no pueden ser que pueda poner la misma cantidad de pesos en todas los paquetitos. El promedio es 25, pero va a haber un rango de aceptación, ¿verdad? Ese rango, un más o menos. Claro que los rangos no se establecen de esta manera. Existen los intervalos de confianza, que son otras fórmulas y otros procedimientos un poco más avanzados para establecer los rangos de aceptación. Y está el control estadístico de los procesos para saber si este proceso estaba bajo control, el de las tasas, o está fuera de control. Tener información para saber si el proceso estuvo fuera o no de control en su momento. ¿Ven? Entonces, el Six Sigma establece que 3,4 partes por millón, 3,4 productos, por decirlo así, por cada millón de productos se va a salir de las especificaciones, del rango de 3 desviaciones arriba y 3 desviaciones abajo. Pero si la desviación estándar, pero si la desviación estándar es alta, el rango de variación va a ser muy grande. Entonces, en un proceso, usted tiene que tener una desviación estándar pequeña para que las cosas sean homogéneas y entonces usted puede establecer un control Six Sigma. Existe la metodología Six Sigma, ustedes la van a ver en el técnico, en cursos más avanzados. En el último bloque, en el último cuatrimestre, el último curso es filosofía Six Sigma. ¿Ven? Pero en varios cursos se va a mencionar el tema de filosofía Six Sigma, la metodología Six Sigma. Bueno, entonces el rango, ¿cuánto puede variar? Si yo digo que este es el rango que voy a tomar como base y me voy a los datos que tenía y me pregunto cuántos datos se salieron del peso. Entonces el primero pesaba 55,1 gramos. 55,1 gramos está aquí, está aquí dentro de esto. 55,1 gramos está por aquí. 55,1 gramos.
El segundo era 57,1 gramos, ya sé si sale, 57,1 gramos. El tercero era 53,3, 53,3 está por aquí en este sector, 53,3. El otro era 53,9, también está por aquí, 53,9 está por aquí, sí, 53,9. El otro era 55,9, está por este otro rango, 55,9. El otro es 53,2, 53,2 se sale, 53,2 es por debajo de este. 55,8 está en este sector, 55,8. Y el último era 54,4, está en este sector, 54,4. ¿Ven? Entonces, de los 8 productos, 2 están fuera del rango de aceptación. Era obvio, porque más o menos una desviación estándar se dice que hasta el 70% de los datos en promedio. Lo que tengo que establecer es qué es lo que puedo aceptar y qué es lo que no puedo aceptar. ¿Puedo aceptar esto y mandarlo al mercado o no? ¿Ven? Cuando paso y compro estas cosas, yo me pongo así como a revisarlas. Valen 150 colones. A mí me gusta esta conchila. Pero yo comienzo a revisarlas, no a quebrar las cosas, sino así a tantearlas. Y una vez el muchacho, ese queda un súper aquí cerca de la casa, y el muchacho me dice, ¿le puedo hacer una pregunta, profe? Porque él me dice, profesor, le digo, sí, dígame. Me dice, ¿por qué usted siempre que compra eso comienza como a tocarlas todas? Entonces ya le expliqué. Pero le digo, no es porque quiero comer más o menos, sí, pero tampoco es regalar el dinero cuando puedo agarrar estas que están más gorditas, que tienen el doble a veces de la otra. Me dice así, pero es que la otra vez yo me puse a ver y me di cuenta que usted no está así como haciendo algún daño de una maldad, nomás la está tanteando. Digo, no, sí, sí. Pero es parte, o es un poco de ingeniería industrial, un poco de control de calidad, un poco de entender las estadísticas y las cosas. ¿Ven? Pero hay gente que no, hay gente que llega a agarrar y le gusta pagar más por las cosas, le gusta ser estafado, como quieran llamarlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? Jóvenes, Profe, yo tengo una duda. dígame. Entonces, digamos, este tema de la curva de gas nos permite, en el tema de la probabilidad, asegurar si un producto o si algún caso, ¿verdad? Algún problema es seguro, imposible o probable. Podría, pero ya eso entra en la parte del control, en la parte de control estadístico, en el curso que sigue. Ya Ah, ok. donde uno establece qué es lo que acepto, qué es lo que no, si está fuera de control, si detengo la línea de producción, ¿verdad? Porque ahorita estamos solo sentando las bases. Ahí les puse la foto en el chat del Teams, esta Gracias. foto, y les voy a poner también el Excel. El Excel vamos a guardar una copia por aquí en descargas. Vamos a ver. Ahí también les quedó el Excel ese que utilicé para que lo tengan como base. Ok, jóvenes, entonces vean. Ahí ese era, en el PowerPoint, cerraba el tema con el ejercicio. Vamos a ver por aquí. Entonces, para la próxima semana, recuerden, necesitan ir al Teams, digo, al entorno virtual y hacer las 2 actividades que tienen ahí. Ahora, hay 12 personas. Necesito formar grupos
y si la próxima semana se incorpora más gente, lo metemos a los grupos. Necesito formar grupos para que hagan las 4 exposiciones que tenemos. Y para la próxima semana tenemos una exposición. No sé si ahorita, así como voluntariamente, 4 personas dicen, "Ay, sí, yo me apunto en esta primera exposición de la próxima semana y trabajan en grupo". El tema en el entorno virtual lo vieron. Es una investigación, ya les muestro aquí, está en el acuerdo de aprendizaje. Vamos a ir al acuerdo de aprendizaje. No estoy compartiendo por aquí, que no se sientan ahí. Sobre la naturaleza de la estadística. ¿eh? La naturaleza de la estadística es el tema. O sea, ¿qué es la estadística? ¿De dónde viene esto de la estadística? ¿Por qué es importante la estadística? ¿eh? Eh, y hagan una investigación sobre la estadística, preparan su, no sé, su infografía, su PowerPoint en Gamma, con doble M, Gamma, la inteligencia artificial. Usted le da los datos, le dice la información, le dice, hagamos una presentación, 10 filminas, 20 filminas, y ella se lo hace así, de lujo. No sé si quieren haber 4 voluntarios ahorita y que me digan yo, y ponen sus datos ahí en el chat para que las otras personas lo tomen y hagan la investigación. La primera es la más sencilla. Venga, la más genérica, la más general, la más abierta. Carolina, ahí tenemos a Carolina que quiere. Sí, es eso, Carolina, ¿quiere participar de esta primera? Sí. Álvaro, Carolina, Arlet, y ahí ya tenemos, bueno, ustedes 5, ya nadie más, ustedes 5. No, veamos. Entonces, para que me pongan los datos en el chat, eh, sería Carolina, ponga su correo para que se pueda contactar a su compañero con usted y esté con ellos, o el teléfono, como quiera, en el chat. Eh, Álvaro, Álvaro, ahí ya Carolina Álvaro ya puso su teléfono. Y la tercera persona es Arlene y Dani. Entonces ustedes cuatro, para este primer tema. Carolina, Álvaro, Arlene y Dani. Pongan sus datos en el chat para que se puedan comunicar entre ustedes. Las otras 2 personas, gracias por levantar la mano, pero ahí lo vemos para la próxima clase, el siguiente tema que les quedaría, ahí formamos otro grupo. Ok, entonces la naturaleza de la estadística. Se hace en una presentación, eh, máximo 20 minutos, máximo. O sea, así como para que le toque 5 minutos a cada uno. Y busquen así como la esencia, cosas bonitas sobre estadística, que hay mucho para hablar de este tema. ¿Ok? Entonces, eso sería por hoy. Muchas gracias por haberse conectado y esperemos que el grupo se pueda aclarar ahí quiénes son de este grupo y quiénes no, y que queden los que son para esta clase. Ahí queda la grabación en 2 partes. Recuerden hacer las 2 actividades, participar del foro, poner su opinión y, gracias Noemi, poner su opinión y replicar a 2 compañeros. ¿Ok? Entonces pasen una linda mitad de semana de hoy en adelante, que es como una medida de posición. El miércoles está en el centro, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Estamos en una medida aquí, miércoles. La mitad que le hace falta que la disfruten y el fin de semana mucho más. ¿Ok? Álvaro, Gracias, no sé si quiere profe. preguntar algo. No, ok. Entonces, Eh, pásenlo bien. Gracias, profe. Solo una consulta, entonces, Dígame. como 20 minutos máximo, 5 minutos lo de la presentación. ¿Eso lo podemos No, quitar? ¿Lo podemos 5 adjuntar minutos en cada el...? uno. Ok, O sea, y en el grupo 20 minutos máximo. Si ocupan un poco más, bueno, no hay problema, pero ahí para que se midan un poco. de acuerdo, profe. Y con el tema de el foro de discusión y el otro archivo que hay que adjuntar, eso usted nos da chance hasta
¿Nos da un Todas las tiempo semanas. determinado para generarlo o hasta antes de la clase? Toda la semana tienen hasta la próxima semana para entregarlo. Listo, de acuerdo, gracias. Gracias a Hasta luego, ustedes. chicos. Dani, ¿quiere preguntar algo? Sí, pero mi consulta sería, las fórmulas, ¿vamos a trabajarlas siempre con en el Excel o también vamos a usar de vez en cuando la calculadora? No soy de las fórmulas como tipo ilustrativo, sabemos que están ahí. Es como decir, no, todo a pie, nada de usar calculadora en esta época. O decir, no usen el Excel, no usen la computadora. O sea, como ir atrás al pasado, hacer cosas artesanales como que no tiene sentido. Pero académicamente sí, les tengo que decir, estas son las fórmulas y esas fórmulas son las que justifican todos los cálculos que hace el Excel. Pero generalmente trabajamos con las herramientas que tenemos a la mano. Ah, ok, está bien. Pura vida. Muchas gracias. Hasta luego.